Bien, buenas, mis queridos estudiantes, Dios los bendiga, Dios los guarde ahí donde estén. Quienes habla su profesora Mariluz González Córdoba, docente de matemáticas, de álgebra y geometría de octavo grado y aritmética y geometría de sexto, de la institución educativa noroccidental de Soledad. Bien, el día de hoy traigo un tema de geometría de octavo grado, corresponde a la congruencia y semejanza de triángulos. El propósito pues es que ustedes aprendan las bases de las demostraciones en geometría, demostraciones de semejanza y de congruencia de los triángulos y a partir de ahí apliquemos algunos criterios de congruencia y aprendamos el teorema fundamental de las semejanzas de los triángulos. Entonces vamos a ver esa parte y luego haremos unos ejemplos y finalmente unos ejercicios. Bien. Ok, para uno arrancar con lo que son las demostraciones en geometría, eso se relaciona mucho con la lógica matemática. Se relaciona mucho con lo que de pronto ustedes años anteriores han visto respecto a lógica matemática, el análisis matemático de una situación, ¿verdad? Cuando hablamos de congruencia dentro de la similitud, o sea, haciendo un comparativo entre triángulos, cuando hablamos de congruencia de triángulos, eh, hablamos de que los triángulos que se están comparando, cualquiera que sean, van a tener igual medida de sus lados y de sus ángulos, porque la congruencia va relacionada con igual medida, igual tamaño, ¿verdad? Dos triángulos congruentes tienen el mismo tamaño, tienen la misma medida de sus ángulos y la misma medida de sus lados. Cuando hablamos de semejanza, por otra parte, no hablamos de igual medida, sino de proporcionalidad. Si los lados de dos triángulos que se están comparando son proporcionales, entonces podemos decir que hay una semejanza en esos triángulos. Entonces, la congruencia y la semejanza de triángulos son la manera como se pueden plantear o los medios por los cuales podemos comparar triángulos para hacer demostraciones de congruencia o de semejanza, valga la redundancia. Bien, vamos a ver unos criterios de congruencia de triángulos. Entonces les decía que cuando hablamos de que dos triángulos que se estén comparando son congruentes, o dos polígonos cualquiera que se estén comparando son congruentes, es porque tienen igual medida de sus lados, igual medida de sus ángulos. Entonces aquí tenemos unas definiciones. Dice, dos polígonos son congruentes cuando sus lados y sus ángulos correspondientes, obviamente ángulos y lados correspondientes, esa palabra correspondiente quiere decir más o menos que dentro de los dos triángulos que se estén comparando se ubiquen en una misma posición y estén, por lo menos si es un lado, esté entre dos ángulos congruentes, o si es un ángulo que esté entre dos lados congruentes. Entonces la correspondencia tiene que ser total, ¿verdad? Tiene que ser, tenemos que estar hablando de un polígono que pudiera decirse reflejo del otro, que no cambia ni su forma ni su tamaño, ¿verdad? Ni su orientación. Entonces dice, dos polígonos son congruentes cuando sus lados y sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. Para demostrar que dos triángulos son congruentes se aplican los siguientes criterios. Entonces hay tres criterios que identifican la congruencia de triángulos. Está el criterio LLL, que quiere decir lado, 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 que dice que si los tres lados de un triángulo son congruentes con los tres lados correspondientes del otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. O sea, si yo puedo demostrar, ahí viene la palabra demostración, si yo puedo demostrar que los tres lados de un triángulo son congruentes, entonces puedo decir que los dos triángulos comparados son congruentes. Criterio LAL, o sea, lado, ángulo, lado. Si los dos lados de un triángulo
y el ángulo que se forma entre ellos son congruentes con los lados y el ángulo correspondiente en otro triángulo, se dice que los triángulos a su vez son congruentes. Y el criterio ALA, que es el criterio ángulo, lado, ángulo, que dice que si dos ángulos y el lado comprendido entre ellos en un triángulo son congruentes con los ángulos correspondientes y lado comprendido entre ellos en otro triángulo, se dice que estos triángulos son congruentes, ¿cierto? Traducción, que si tengo un lado que es congruente con otro lado de otro triángulo que a la vez sea correspondiente, y tengo dos ángulos que encierran o que abarcan a ese lado, uno en cada uno de los extremos de ese lado, también son congruentes con los ángulos correspondientes del otro triángulo, entonces puedo decir que ese triángulo es congruente con el otro triángulo con el que lo estoy comparando. Bien, hay unas generalidades. Nosotros en la clase anterior o en la guía anterior que dejé montada en plataforma, hablaba de lo que es algunas definiciones de líneas notables y puntos notables en los triángulos. Entonces voy a hablar de esas generalidades porque de pronto esas generalidades no las toqué en la explicación anterior, pero las quiero dar a entender porque con ellas voy a dar unos ejemplos teniendo en cuenta estas generalidades. Entonces, hay una generalidad con respecto a las líneas notables y a los puntos notables de un triángulo, y es que el triángulo equilátero tiene una característica. Recuerden que el triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados y sus tres ángulos iguales. Los ángulos de un ángulo equilátero son iguales todos a 60 grados, como podemos ver aquí en la figura de la derecha. Los ángulos, aquí dice 30 y 30, pero bueno, sumado da 60. 60 y 60. Entonces, el ángulo B tiene 60 grados, el ángulo A tiene 60 grados y el ángulo C tiene 60 grados. También tiene sus tres lados iguales, entonces por lo tanto es un triángulo equilátero, este que está arriba a la derecha. Resulta que en todo triángulo equilátero, tanto las alturas como las bisectrices, como las medianas y las mediatrices corresponden, o sea, coinciden todas ellas. Se puede trazar una sola línea y decir que todas ellas son altura, bisectriz, mediana y mediatriz, como es el caso de la figura que está a la derecha, arriba a la derecha, el triángulo que está arriba aquí a la derecha. En este caso, la línea roja que parte al triángulo en dos, esa línea roja puede ser o una altura, o una bisectriz, o una mediatriz, o una mediana. Entonces yo puedo tomar los conceptos de cualquiera de ellas cuatro, el que me sirva para hacer cualquier demostración, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es el único triángulo en el que todas las líneas notables son iguales, son las mismas. Y la otra generalidad es que en el triángulo isósceles, la altura relativa a la base. ¿Cuál es la base del triángulo isósceles? La base del triángulo isósceles, recuerden que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. El lado diferente es la base del triángulo isósceles. Entonces, en el triángulo isósceles, igualmente que en el equilátero, la altura que se proyecta desde la base hasta el vértice contrario a la base, esa altura va a coincidir con la mediana, con la bisectriz y la mediatriz. O sea que también van a coincidir todas las líneas notables si estamos hablando de la base, si estamos proyectando desde la base del triángulo isósceles. Entonces estos dos triángulos son particulares porque se puede en una sola línea identificar las características de todas las líneas notables. Entonces, haciendo esta generalidad que de pronto corresponde a la clase anterior, voy a pasar a un ejemplo de identificación de congruencia de un triángulo, ¿verdad? De unos triángulos. Entonces, en la figura de la derecha, en este ejemplo, veo dos triángulos. Un triángulo que es el triángulo de las letras ABC o ABC,
y el triángulo de la derecha verde, color verde, PQR. Bien. Entonces el ejemplo, vamos a ver qué dice, qué plantea el ejemplo. El ejemplo plantea una hipótesis, dice, si los triángulos ABC y PQR, ambos equiláteros de 5 centímetros de lado, ¿qué quiere decir? Que ambos tienen 5 centímetros de lado. Debo probar que es ahí donde viene la demostración, ¿verdad? Las demostraciones son comprobaciones de una hipótesis que se plantea. Entonces se plantea la hipótesis que el triángulo amarillo y el triángulo verde son congruentes. Aquí dice, aquí en esto que está en rojo, en este escrito que está en rojo, dice triángulo ABC congruente. Estas tres líneas indican congruencia. ABC congruente con PQR, el símbolo del triángulo. Entonces se traduce como el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. ¿Sí? Entonces hay otra condición que hay que comprobar o demostrar, que el triángulo AFC, es decir, el que se forma al momento de trazar la altura de ese triángulo equilátero, que por la generalidad que vimos en la diapositiva anterior, sabemos que esa altura también puede ser una mediana, una mediatriz y una bisectriz, ¿verdad? Y sí, mediana, mediatriz, bisectriz y altura son las mismas en los triángulos, en un triángulo equilátero, porque coinciden todas ellas. Entonces dice que si el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR y que si el triángulo AFC es congruente con el triángulo RTP. Entonces, hay que demostrar esas dos condiciones. ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo lo probamos? ¿O cómo lo comprobamos? Entonces dice aquí, se prueba que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Para esto vamos a aplicar algo de lógica. Y para aplicar lógica tenemos que basarnos en unos conceptos, en unos criterios, en unos teoremas, ¿sí? De las demostraciones, para hacer las demostraciones. Entonces aquí tenemos, para esto se aplica el criterio, vamos a recurrir a un criterio para comprobar que los triángulos ABC el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Voy al criterio lado, lado, lado. ¿Por qué voy al criterio lado, lado, lado? Porque se supone que si es un triángulo equilátero, como lo plantea la hipótesis al principio, que dice ambos equiláteros de 5 centímetros de lado, quiere decir que ambos triángulos tienen 5 centímetros en la medida de cada uno de sus lados. ¿Sí? Eso es evidente. Entonces, ¿qué criterio aplica ahí? El criterio lado, lado, lado. ¿Qué decía el criterio lado, lado, lado? Que si un triángulo tiene sus tres lados iguales, con los tres lados correspondientes en otro triángulo con el cual se esté comparando, entonces se dice que los triángulos en sí son congruentes, ¿sí? Que son exactamente los mismos, que el uno es gemelo del otro. Entonces, para esto se aplica el criterio lado a lado. Dice aquí, ya que los triángulos son equiláteros de 5 centímetros de lado, entonces los lados correspondientes son congruentes. Entonces, ahí estamos demostrando una hipótesis. La hipótesis de que el triángulo ABC y el triángulo PQR es congruente. ¿Mediante qué? Mediante el criterio lado, lado, lado. O sea, que lo que demuestra que estos dos triángulos son congruentes es el criterio lado, lado, lado. Entonces, si ya sabemos que ellos son congruentes, entonces vamos a probar la segunda hipótesis que plantea el ejemplo, que si el triángulo AFC es congruente con el triángulo RTP. Entonces, se prueba mediante el criterio lado, ángulo, lado. ¿Por qué el criterio lado, ángulo, lado? Porque ese triángulo, que es un triángulo imaginario formado por haber trazado una altura o una mediana o una mediatriz en ese triángulo equilátero, formando un ángulo de 90 grados, entonces, sabiendo que esta simbología de este cuadrito rosado aquí en el triángulo amarillo me indica que ese ángulo es un ángulo recto, es decir, de 90 grados, entonces yo puedo decir que el lado
AF, el lado FC, que corresponde a la mitad de la medida de uno de los lados del triángulo amarillo, y el lado TP corresponde a la medida de la mitad de la medida, corresponde a la mitad de la medida de uno de los lados de el triángulo de color verde. Ellos deben ser congruentes. Entonces, ¿cómo yo puedo comprobar que el lado FC y el lado TP es congruente? Para yo poder aplicar el criterio lado, ángulo, lado. Entonces dice, se prueba que AFC es congruente con RTP mediante el criterio lado, ángulo, lado, puesto que como se trata de triángulos equiláteros, se cumple que la altura coincide con la mediana, y la mediana de un triángulo es la línea que une el vértice del triángulo con el punto medio del lado opuesto y divide en dos segmentos iguales, Entonces, entendiendo que esto es altura, pero que también puede ser la mediana, y sabiendo que la mediana divide en dos segmentos iguales, en este caso el segmento BF es igual al segmento FC, entonces se cumple que por el concepto de la mediana yo puedo decir que el lado FC es congruente con el lado TP, es decir, que tienen la misma medida. Entonces, sabiendo que FC es congruente con el lado TP, sabiendo que hay un ángulo de 90 grados y sabiendo que la altura o la mediana de estos dos triángulos son las mismas porque sus medidas externas son las mismas, o sea, hay congruencia, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, lo puedo tomar también con respecto al lado FR. Entonces yo puedo decir TP es congruente con FC, o FC es congruente con TP. A su vez AC es congruente con QR, por ser dos lados de dos triángulos congruentes. Y a su vez el ángulo que se forma, que también corresponde a la bisectriz, porque también en un triángulo equilátero las bisectrices corresponden a las alturas y a las mediatrices y a las medianas. Entonces este ángulo es de la mitad de la medida de un triángulo equilátero, sabiendo que un triángulo equilátero tiene 60 grados en cada uno de sus ángulos. Entonces yo puedo decir que el ángulo R es un ángulo, el ángulo P es un ángulo de 60 grados. Entonces se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Porque P es correspondiente en el otro triángulo al ángulo C. Entonces yo digo, como AC y PR son congruentes entre sí, el ángulo C es correspondiente y es congruente también con el ángulo P, y el lado FC es congruente con el lado TP, se cumple el criterio lado, ángulo, lado en el triángulo. O sea, ¿a qué queremos llegar? Las demostraciones se basan en los conceptos, en los teoremas, en todo lo que uno aprende respecto a las características, en este caso de los triángulos, en cuanto a sus líneas notables, en cuanto a sus conceptos como tal, de cómo se define, en cuanto a su definición. Entonces, cuando uno argumenta esos hechos, ¿verdad? Que son una realidad matemática, ¿verdad? Basados en teoremas, basados en conceptos. Entonces es ahí cuando demostramos que una hipótesis que se plantea con respecto a la comparación de dos figuras es verdadera. Entonces es verdadera la hipótesis planteada de que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR y que el triángulo AFC es congruente con el triángulo RTP.
porque cumplen los criterios lado, lado, lado y porque cumplen los criterios lado, ángulo, lado. ¿Sí? Es simplemente como argumentar. Como en derecho, cuando se va a demostrar que una persona no cometió un delito, se va a demostrar la inocencia de una persona. Tiene que basarse en hechos. Para demostrar que una persona es inocente con respecto a algo que se le está acusando, tienes que buscar los hechos que demuestren que esa persona no pudo haber cometido ese delito por dadas las condiciones. Entonces los abogados presentan estas condiciones. Asimismo, en matemática, para demostrar una teoría, una hipótesis, tengo que irme a los conceptos, a los argumentos, a la parte reflexiva para hacer esas comparaciones. Bien, otra manera de hacer demostraciones o de identificar de pronto una relación entre dos figuras geométricas, en este caso como estamos hablando de triángulos, con respecto a los triángulos, hacer comparativos entre ellos, es los criterios de semejanza. Entonces, vamos a definir la semejanza. ¿Qué es la semejanza? La semejanza consiste en que las figuras, teniendo la misma forma, no necesariamente el mismo tamaño, sus ángulos correspondientes pueden ser congruentes iguales y los segmentos correspondientes o los lados deben guardar entre sí una relación proporcional. La semejanza de triángulos va relacionada con la proporción cuando hablamos de proporcionalidad. Recuerden cuando hablábamos el año pasado de proporcionalidad. Bien, entonces esa semejanza se basa en un teorema fundamental de la semejanza, que dice que toda recta paralela en uno de los lados de un triángulo formado con otros dos lados de un triángulo semejante, dice toda recta paralela a uno de los lados de un triángulo forma con los otros dos lados de un triángulo semejante al primero. Entonces vamos a ver aquí. Aquí tenemos un triángulo, el triángulo ABC. El triángulo ABC. El triángulo ABC es el triángulo más grande, ¿verdad? El más externo. Y hay un triángulo que se forma por yo trazar una recta paralela un poco más arriba de la mitad, en este caso, del triángulo inicial ABC. Se traza una recta paralela DE y sale un triángulo rosadito que se llama el triángulo ADE, ¿verdad? Esos dos triángulos que se forman, tanto el externo como el interno, vienen a ser semejantes por la razón de que al trazar una recta paralela en un triángulo, el triángulo que se forma dentro de ese otro triángulo más grande viene a ser semejante a ese más grande, porque existe una relación de proporcionalidad que dice que la recta paralela DE es proporcional a la recta paralela BC. Entonces, si la recta paralela DE es proporcional a la recta paralela BC, entonces la recta AB debe ser proporcional también a la recta AD. Y la recta AC debe ser proporcional a su vez a la recta AE. Es decir, la más grande es proporcional a la más pequeña, la más grande es proporcional a la más pequeña. Y la recta BC es proporcional a la recta DE. ¿Qué quiere decir proporcional? Que no tiene la misma medida, pero que guarda una misma proporción. Es decir, puede ser la mitad, puede ser la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, pero esa proporcionalidad viene siendo la misma en todos los lados correspondientes. Entonces, cuando esto pasa, se dice que los triángulos son semejantes. El signo de semejanza es como una curvita acostada. Entonces, aquí abajo dice, entonces el triángulo ABC es semejante, una curvita, al triángulo ADE. Entonces, un ejemplo de semejanza de triángulos. Si se comparan dos triángulos y se dice que son semejantes, entonces esa es la hipótesis.
son semejantes. Entonces, si esa es la hipótesis, si se dice que son semejantes, debemos comprobar o debemos hallar, en este caso, los lados del triángulo que es semejante al otro. En este caso tenemos un triángulo grandote que tiene unas medidas de 30, 25 y 20. Y tenemos un triángulo más pequeñito que tiene una medida de 5 y otros dos lados que no conocemos. Si aquí, partiendo de la hipótesis, voy a demostrar el valor de X y de Y. Entonces, partiendo de la hipótesis, dando como cierta de que estos triángulos son semejantes, entonces yo digo, el único lado que tengo es el lado 5 y su lado correspondiente es el que tiene en el triángulo mayor medida de 25. Entonces, el lado que mide 5 centímetros con respecto al lado que mide 25, yo puedo formar con ellos una fracción y digo, 5 es a 25. Esto es una fracción, pero representa proporcionalidad y se lee así. 5 es a 25. Eso debe ser igual a que X es a 30. O sea que X le corresponde a 30. Y que Y le corresponde a 20. O sea que Y es a 20. Entonces, ¿cómo yo hago para despejar X y Y? Entonces, yo comparo tanto la fracción que tiene la variable X como la fracción que tiene la variable Y con el valor de la proporcionalidad que me dan en el ejercicio, que es 5 sobre 25 o 5 a 25. Entonces, para hallar X, yo debo tomar esa fracción 5 sobre 25 o esa proporcionalidad 5 sobre 25 y multiplicarla por 30. ¿Por qué por 30? Porque en este caso el denominador de X es 30, porque es el lado que le corresponde. Ese lado es correspondiente a este lado. Este lado es correspondiente a este lado y este lado es correspondiente a este lado. Entonces, para hallar X ya les dije que multiplicaba la fracción que tengo, que es 5 sobre 25 por 30. Entonces, 5 es a 25 multiplicado por 30 sería 5 por 30, 150. Y 150 dividido entre 25 da 6, ¿verdad? 6 por 5, 30, 0 llevo 3, 6 por 2, 12 y 3, 15, 150. Entonces, X es igual a 6 centímetros. Y sería igual, entonces tomamos la misma proporción que tenemos, que es 5 sobre 25 y la multiplicamos por 20. 5 por 20 es 100, dividido entre 25, eso me da 4 centímetros. Quiere decir que el valor de X es 6 centímetros y el valor de Y es 4 centímetros. Identificando como cierto el hecho de que estos triángulos son semejantes, ¿verdad? Bien, entonces hasta aquí llega este video, ¿verdad? Y voy a grabarles otro donde les voy a explicar en el tablero lo que corresponde a la actividad. Muchas gracias, muchachos. Dios los bendiga. Dios los guarde.